Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Esta noche les traigo una palabra de parte de Dios y como título le he puesto ¿Cómo principiar el ministerio? Vemos que acá Cristo, ya después de haber sido bautizado, ya después de haberse completado las otras profecías de que Juan ya había nacido y había preparado el camino para él, vemos que acá Cristo va a comenzar su ministerio de la predicación. Va a comenzar a recorrer todas las aldeas, a predicar el Evangelio, porque a eso venía, a predicar el Evangelio y a mostrarnos el camino hacia la salvación. Entonces, si quieren, acompáñenme en esta noche. Vamos al capítulo 4 de Mateo, versículo 13, versículo 12 hasta el versículo 25. Dice la palabra en esta noche, dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces vemos que el Señor empieza su ministerio primeramente revestido del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos vino a enseñar cómo debemos avanzar, primero cómo debemos salir para poder ir a predicar la palabra, aunque Él es el que hace la obra, pero pues ese sería como el principio de todo. Primeramente, ¿a qué nos trajo Dios a este mundo? ¿Con qué razón nos trajo? Eso fue lo que muchas personas no entienden, que Dios nos trajo para servirle a Él, para agradarlo a Él y para apartarnos del mundo, del pecado, del infierno, de todas esas cosas malignas que teníamos en nuestra vida cuando no habíamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces vemos que en el versículo 1 dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a donde, a Galilea. ¿Por qué habían apresado a Juan? Ustedes sabían que Juan predicaba contra el pecado. Les decía a los judíos: generación de víboras. Él los regañaba, los vaciaba, porque eran religiosos, no vivían para Cristo. Vivían una vida de apariencia, creyendo que porque eran pueblo de Dios, eran hijos de Dios. Y no es así. Por eso no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces no todo el que va a una iglesia es cristiano. Solamente es un título que se pone la gente. Pero realmente el cristiano es el que cambia, el que vive para Dios, el que muestra sus frutos, el que predica para Cristo, no por contienda ni por vanagloria, sino para que la gente vea y entienda que solamente en Él hay salvación, no hay en ningún otro más, porque Él fue el que murió y pagó por nuestros pecados. Entonces a Él es donde debemos ir y recorrer. Entonces vemos que en este pasaje que Juan estaba preso, pero ¿por qué estaba preso? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo encarcelaron? Vemos que Juan el Bautista era un hombre con carácter y denunciaba el pecado. Por eso lo metieron en la cárcel, por predicar la verdad. A muchos de nosotros nos meterán en la cárcel porque ya estamos en los últimos tiempos. Cuando Cristo vino, hace de 2000 años comenzaron los últimos tiempos, y ahora estamos en el fin de esos tiempos. O sea, que cada vez estamos más cerca del final. Y por las señales y todo lo que se está viendo, estamos cada vez más cerca hacia el arrebatamiento, que se lo profetiza
En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Y en 1 Corintios 15, 51 al 52. Entonces eso es lo que nos profetiza, que hay un arrebatamiento de la iglesia. En Mateo 14, Mateo capítulo 14, versículo 13 dice por qué lo habían emprendido a Juan. Entonces vemos que acá nos aclara la duda. Entonces dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías. Sabemos que Herodías era mujer de Felipe, su hermano, pero estaba con Herodes. O sea que había ahí algo, eran adúlteros los dos, porque no era ilícito, o sea, no era lícito estar los dos así. Entonces vemos que Juan reprendió eso y dijo en el versículo 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía, pero temían al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. O sea que ella danzó, bailó para Herodes, la hija de Herodías, la que lo hizo meter en la cárcel. Pero por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, por Herodías, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ustedes ya sí saben el resto de la historia, que acá lo decapitó, que por agradarle y porque ya ha hecho una promesa, entonces Herodes decapitó a Juan el Bautista. Algunos van a ser puestos en la cárcel por hablar de la palabra de Dios y el pecado, pero no importa, con tal de acabar el ministerio que Dios nos dejó, estaremos gozosos, avanzaremos en gozo. En Estados Unidos vemos que no se puede hablar públicamente del pecado a los homosexuales. Todo tiene que pasar revisión antes de salir al público. O sea, vemos que le muestran más interés al pecado que a la palabra de Dios y a los derechos de los homosexuales. Entonces vemos que aunque el gobierno de ese país haya prohibido o puesto restricciones para ver las prédicas, o sea, no las pueden ver hasta que no las vean los que revisan las prédicas para poder subirlas a YouTube o a donde las suban. Ellos las seleccionan y las que les parezca bien las dejan. Pero si están atacando, o sea, pero si esa palabra dirigida hacia los homosexuales, porque es que esa es la ley. O los del LGTBI, que se llaman así ahora. Ahora en varias naciones, en varias ciudades han propuesto esto, que no debemos tratarlos ni maltratarlos mal, porque eso es una ofensa hacia ellos. Entonces, ¿cómo debemos tratarlo? ¿Cómo nos enseña la Biblia que debemos llamarlos? Al varón, varón y al hembra, hembra, no viceversa. Así es que debemos tratarlos, porque la palabra nos enseña eso. Aunque el gobierno diga lo contrario, nosotros tenemos principios cristianos y esos principios son los que nos rigen por la palabra de Dios. Y debemos avanzar es por la palabra de Dios, no por lo que diga el hombre. Aunque hay reglas como las de ahorita de quedarnos en la casa es por nuestra protección, en esas sí debemos obedecer. Pero hay otras que no debemos obedecerlas. Algunos hermanos pastores lo hacen, o sea, lo que hacen es los hermanos pastores levantar las prédicas, no les importa las consecuencias de lo que venga, porque son hijos de Dios, y eso es lo que debemos hacer nosotros, aprender de Juan el Bautista, no importa lo que haya hecho Herodes, pero hay que reprender el pecado, pecado. Y hay que denunciar el pecado, eso debemos de hacer si realmente creemos en el que dio su vida por nosotros. No importan las consecuencias, debemos de agradar a Dios y no permitir que la corrupción siga avanzando. Esa es nuestra tarea como luz del mundo y como sal del mundo también, como iglesia. Debemos estar ahí y no permitir que las decisiones del mundo nos afecten. Debemos estar confiados en el Señor y en el poder de su fuerza. Si al Señor Jesucristo le pasó lo peor, o sea, lo sacrificaron, lo mataron, por denunciar el pecado. Vemos acá un pueblo judío que decía que era del linaje de Abraham, que les decía Cristo. O sea, Cristo les decía en Juan 8:44, vemos que les decía que aunque sean linaje de Judá y pueblo de Dios, ellos mismos lo sacrificaron, ellos mismos lo pusieron allá, en esa cruz, porque no creyeron en las palabras que estaba dando en ese momento. Entonces lo que vemos es eso,
La religiosidad puede matar incluso a los que predican la verdad, pero no importa, con tal de acabar el gozo o la carrera o el ministerio o lo que Dios nos ha dejado en esta vida, debemos hacerlo. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vamos a leerlo desde el 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, porque os hablo la verdad. Por eso querían matarlo, por hablar la verdad. Vivir la palabra realmente como está ahí. La cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos dicen que el padre de ellos es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios que he salido, o sea que Cristo viene de donde, del cielo, a eso lo mandó Cristo, para que creyéramos en Él y en Él tuviéramos vida eterna. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Acá está diciendo que Dios lo envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Si hay mucha gente que no escucha la palabra de Dios, ahorita le está hablando por medio de esta palabra y no la escucha, no la entiende. Están igual que esos religiosos de ese tiempo, porque su corazón se ha endurecido, no han querido obedecer a la verdad, prefieren obedecer a sus intereses antes que a Dios. Dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde dónde? Desde el principio, desde la creación ha sido homicida. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué verdad va a haber en un mentiroso? No, ninguna verdad hay. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Entonces por eso no creían en Cristo, porque él hablaba la verdad, pero la verdad incomoda, la verdad duele. Pero la verdad lo hace libre a uno, la verdad lo hace limpio a uno. Entonces debemos creer en la verdad, no dejarnos creer en la mentira. ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad si hay verdades de verdades? La palabra de Dios es la única que nos da la verdad. Porque Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en Él es donde debemos permanecer, a Él es el que debemos ir, porque Él tiene la verdad de todo. Vemos que aunque sean linaje de Judá y pueblo de Dios, no todos eran de Dios. Por eso el Señor denunció el pecado. Vemos que los religiosos decían que no se sujetaba a su ley. O sea, ellos, los fariseos, los saduceos, los que estaban ahí acusándolo, decían que no se sujetaba a su ley. Al contrario, decían que iba en contra de la ley porque les hablaba de que el pecado. Entonces a uno cuando le hablan del pecado, dice que no, que eso no le parece bien, que no le parece bien a cambiarse de religión, que lo que estamos hablando no les cuadra, o sea, les incomoda. De alguna u otra forma la palabra de Dios les incomoda. Entonces la verdad incomoda. Pero es mejor una verdad que sane y no una mentira que mate. ¿Cuántos más nosotros que ya fuimos apartados del mundo debemos de proclamar de su palabra y ser testimonio en todo lugar? Una vez le prediqué a alguien que trabajaba en la misma cuadra que yo y le dije que se arrepintiera de sus pecados. Pero esta persona me contestó que él no tenía nada de qué arrepentirse. O sea, se justificó, dijo que no, que ya era justo delante de Dios. O sea, no tenía que pedir perdón ni nada, ni apartarse de sus pecados, sino seguir haciendo sus maldades. Sin arrepentirse, o sea, se justificó sin arrepentirse delante de Dios de su pecado y no aceptó la palabra que se le compartió durante todo ese tiempo, porque siempre Uriel compartiéndole, cada vez que podía le compartía la palabra de Dios. Pero porque no aceptó la palabra de Dios, porque en su corazón no había humildad, lo que había era orgullo, maldad, egoísmo y otras cosas, así que no quiso oír más y se puso bravo. Y así pasa con los judíos, vemos que ellos eran dueños de la ley y el pueblo, escogidos por Dios, pero se habían endurecido tanto por las tradiciones y ya no lo hacían de corazón para Dios, sino que se volvió algo rutinario, una rutina. No, voy a hacer esto porque me toca, voy a orar esto porque me toca, que no se vuelva una rutina, sino que se vuelva un amor, un gozo por orar por Dios, pedirle dirección, pedir de su amor, pedir de su gracia, pedir que nos ayude, orar por otros. Eso es lo que debemos hacer, es una oración, no rezar, mejor dicho. Sino que se volvió algo rutinario por cumplir un mandato. El templo judío, o sea, se volvieron tradicionalistas, como la iglesia tradicional. Por eso vimos que cuando vino la luz del mundo no se arrepintieron de sus pecados,
Por eso cuando Cristo les predicaba hacía milagros y todas las señales que vieron ellos, su corazón estaba tan duro como una roca, y por no ver ni oír su palabra, como lo dice en Mateo 15:8, acompáñenme a Mateo 15:8 y 10, 15 del 8 al 10, que nos decía, o nos dice la palabra: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. Entonces no vale confesar con la boca que soy de Dios, que soy cristiano, que soy de tal religión, si no vivo para Él. Eso es ser hipócrita y no buscar la verdad, que solamente está en Cristo. Así pasan estos tiempos. Se le dice a la gente a la gente que uno le predica de su pecado, pero no lo dejan, están tan amarrados con su pecado, ven que tienen un cuchillo clavado ahí, lo que hacen es clavarse más, hundirse más en las finanzas, en las mujeres, jugando cartas, jugando todas esas cosas, que cuando ven la salida les cuesta creer que así sea de fácil, o sea, aceptar la obra de Cristo en la cruz, decirle que solamente aceptándolo como Señor y Salvador y apartándose de sus pecados los puede perdonar Dios. Vamos al versículo 13. Dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Vemos que en el Evangelio de Juan 2:12, después de esto dice la palabra: descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vemos que estuvieron ahí e hicieron, Cristo hizo el primer milagro, que fue el primer milagro del vino, que Él manda a llenar las tinajas y después las manda a llevar a otro lado, y ahí vemos que en el camino se transformó en vino. Entonces vemos que descendieron de ellos, bajo Él, su madre María y los hijos de María. O sea, María ya tenía hijos en ese tiempo, que hay mucha gente que dice que no, pero ya vamos a ver más adelante. No los hermanos de fe, sino de familia, y sus discípulos que estaban con Jesús, dice, porque es necesario hablar de los hermanos, porque hay gente que dice que eran sus hermanos, o sea, hermanos de fe, pero no hermanos así como nosotros, hermanos en carne, o sea, hijos de María, para que me entiendan. Más adelante en Hechos 11:26 vemos que fue en la iglesia donde se les llamó cristianos. Esa fue la primera vez que así los llamaron, o sea que la hermandad comenzó desde ahí, desde el Hechos 11:26 comenzó la hermandad. Pero ¿por qué nos llamamos hermanos en estos tiempos? Porque creemos en el mismo Señor de la Biblia, aunque todos somos edificados de diferentes maneras, o sea, las prédicas y todo lo que nos enseñan en las iglesias son diferentes, pero somos hermanos porque estamos creyendo en el mismo Dios por medio de la gracia y por medio de la palabra de Dios. En el 14 la palabra dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. En el 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Y cuál es esa gran luz? Pues Cristo. Y los asentados en región de sombra de muerte le resplandeció luz. ¿Cuál es el pueblo sentado que vio gran luz? En este caso vimos que fue la región de Galilea. Seguramente en los tiempos de Jesús había gentiles en Galilea. O sea que cuando Cristo se manifestó vio que estaban en tinieblas y oscuridad. Les apareció la luz del cielo, que fue Él mismo, o sea Cristo, en estos tiempos que vino a la tierra, en esos tiempos, y en los tiempos que estamos viviendo vemos que ahora es la palabra de Dios la cual la religión católica la mantuvo encerrada muchos años. La palabra de Dios, esa misma que leemos hoy, esa religión la mantuvo mucho tiempo encerrada, porque todo aquel que se levantaba contra esa religión lo quemaban. En ese tiempo había la Santa Inquisición, mejor dicho. Los quemaban, los torturaban y hacían de ellos muchas cosas. Aunque hubo algunos reformadores que se levantaron contra la Iglesia Católica por sus errores doctrinales, como Martín Lutero, se levantó en el año 1517, porque es que en ese tiempo estaban vendiendo la salvación. ¿Cómo así? Si la gente pagaba para que Roma le diera una carta de salvación al cielo, o sea, la iglesia tenía la autoridad, no Dios. Y por eso Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la capilla de Gutenberg, lo cual decepcionó a Martín Lutero, que la iglesia estaba enseñando que era por obras y no por gracia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios 2:8? ¿Qué dice la palabra ahí? Vamos a buscarla. En Efesios 2:8.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues que es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Cristo no cobró nada en la cruz. Entonces, ¿qué debemos hacer para aceptarlo como Señor y Salvador? Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo. Eso es todo lo que debemos hacer, así de sencillo, es por gracia, no hay que pagar nada. Hay que pedirles perdón y apartarse del pecado. Es un regalo de Dios, lo único que nos impone es creer y obediencia a su palabra. Lo que dijo Martín Lutero en ese tiempo, que el justo por la fe vivirá. En Romanos 1:17 dice esto que les acabo de compartir. En el versículo 17 de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Como vimos al principio que vio a dos hermanos, acá otra vez ve otros dos hermanos. Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haréis pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, o sea, lo dejaron todo por él. Vemos acá que Jesús estaba junto al mar de Galilea, vio a dos de sus hermanos, y ¿qué les dijo? Que abandonaran todo lo que hacían y se entregaran a él en cuerpo y alma para que le sirvieran. Y ellos no pensaron, sino que actuaron y dejaron todo por Cristo, abandonaron su familia, sus trabajos, sus vidas, su forma de vivir, y lo siguieron. Eso es lo que debemos hacer nosotros, realmente, cuando creemos en Él, abandonarlo todo por Él. Porque aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dice Salmo 27:10. Debemos vivir para Dios, para tener un pedacito de cielo acá en la tierra. O sea, una vez tenemos a Cristo acá, vivimos más tranquilos, vivimos menos angustiados, menos afanados, más guiados por Él. En Mateo Mateo capítulo 10, versículo 34 a 39. Dice la palabra: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. O sea que en esos tiempos pasa lo mismo. Una persona se convierte uno de la familia, y ese les comparte a los otros, y ahí ya hay pelea, ya hay discusión. Porque alterca la palabra de Dios contra las enseñanzas de la demás gente. Y eso es lo que nos dice este versículo. Contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿qué? Los de su casa. Los mismos de la casa serán los enemigos. En vez de ser amigos, no van a ser enemigos. Ellos no van a pensar que porque nos cambiamos de religión, ellos van a pensar que estamos haciendo las cosas mal, pero nunca ven las palabras que se les predican. Aunque van a ver padres, madres, hermanos que realmente sí lo van a ver, como otros que no, lo van a atacar a uno porque nos cambiamos hacia Cristo. No es religión, porque Cristo no es una religión, es una relación hacia el Padre. Eso es lo que nos vino a enseñar Cristo en la oración. No cogerla como repetidera, repita y repita como un loro, no. Debemos cogerla como nos lo enseña el corazón, hacerlo de corazón hacia Él. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces vemos que hay madres que colocan sus hijos, los padres colocan sus hijas, en fin, más que a Dios. Y eso es pecado delante de Dios. ¿Pero por qué es pecado? Porque lo están poniendo primero, y primer lugar es para Dios, después la familia, después el trabajo, y así viceversa. Primero, sobre todas las cosas, está Dios, pero por eso la palabra nos enseña eso, que primero está Dios. En Éxodo 20 nos habla de eso. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Pero qué es tomar la cruz? Yo la otra vez les expliqué que es morir a nuestra carne, y ahora ya no hacer mi voluntad sino la voluntad de Dios. Dice: porque el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces eso es lo que debemos hacer. No importa lo difícil que se vea, si perdemos esta vida para nosotros es ganancia, porque en la otra vida tenemos la vida eterna. Esto es algo temporal, tarde o temprano vamos a morir. Y eso solamente Dios lo dispone en su soberanía. A cualquier momento podemos partir. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Pero por su misericordia y por su gracia es que vivimos otro día más. Él nos añade. En el 21 dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Cristo los llamó a estos dos.
Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Primero fue a Andrés y a Pedro. Y acá vemos que fue a otros dos hijos de Zebedeo, que son diferentes a los primeros. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que el Señor recorría muy insistidamente toda Galilea y las sinagogas, o sea, los templos religiosos donde iban a orar, donde iban a hacer culto, todo eso Cristo fue a predicar porque necesitaba que la gente conociera de Él. Y predicaba el evangelio del reino, lo que debemos de hacer nosotros también. Pero ¿cómo lo hacemos? Debemos de leer la Biblia, estudiarla, orar, ayunar, pedir dirección del Espíritu Santo para poder salir con las armas espirituales, arrebatarle las armas a Satanás y ganarlas para Cristo por medio de su palabra. Y así lo podemos ver en 2 Corintios 10:3. ¿Qué dice en 2 Corintios 10:3? Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, o sea que ya no vivimos en la carne, ahora vivimos es en el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles armas? Más adelante les explico. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cómo derribamos una fortaleza? ¿Cómo derribamos el bautismo? Un ejemplo, que es de los niños. Algunas personas dicen que se deben bautizar cuando están pequeños para que el pecado original se quite, pero no es así. Ya lo vimos en las anteriores predicaciones, que no es así, que una vez está grande reconocemos nuestro pecado. Por eso Cristo nos vino a mostrar todo eso como ejemplo, aunque en Él no se halló pecado, pero es un ejemplo a tomar. Entonces debemos bautizarnos cuando estemos grandes. Eso es lo que nos enseña la palabra, o sea, debemos aferrarnos más a la palabra de Dios para destruir esas fortalezas por medio de la palabra de Dios, pero debemos leerla y pedir revelación de lo que hay ahí, porque eso es como buscando un tesoro en el mar. El que escarba entre más profundo encuentra. Entonces así es la palabra de Dios, debemos leerla para poder entenderla y para poder predicarla con autoridad. En el versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vemos lo mismo en estos tiempos, que mucha gente va a la iglesia, es sanada, curada, cambiada, renovada por la predicación del Evangelio, y es libre de los demonios que tengan en ese momento, por la autoridad de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y vemos también que se difunde la fama de la iglesia por todos lados, como por parte limpia y sincera, así también como por envidia a lo que Dios nos hace, o sea, nos cambia. Entonces piensan que el cambiar nos está haciendo un mal Dios, pero ellos no ven el cambio en la persona, sino juzgan a la iglesia como tal. Entonces cuando Dios nos cambia, somos una nueva creación para Cristo. Y en el 25 la palabra dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Si en este tiempo lo seguían, o sea, en este tiempo que vino Cristo, lo seguían por la palabra de Dios. En este tiempo mucha gente conoce a Cristo por el testimonio y la predicación del Evangelio, o sea, por nosotros mismos. Debemos ir por esas almas. Debemos arrebatarles esas almas al enemigo por medio de la palabra de Dios. No hay que contender, hay que compartir la palabra de Dios. Si ellos creen en sus cosas, que crean en sus cosas, nosotros debemos es compartirles con amor, no meternos en terreno ajeno. Al contrario, debemos es predicarles la salvación como es la salvación, porque en la iglesia nunca les han enseñado eso. Entonces es lo que debemos hacer como hijos de Dios. En este tiempo mucha gente conoce a Cristo por el testimonio y predicación del Evangelio. ¿Qué debemos como hijos de Dios dar a conocer a las personas que no conocen de su palabra? Y alabar y exponer la palabra de Dios es la misma palabra que saca toda la luz y muestra el error en la que esta persona esté en la oscuridad o lo que tenga en su corazón. Todo eso lo hace la palabra de la luz. Todo eso hace la palabra y lo saca a la luz. Porque no haya nada oculto que no haya de ser manifiesto, sino todo sale a la luz. Tarde o temprano sale a la luz. Entonces no debemos ocultar nada, no debemos ser hipócritas, porque pensamos que que no nos están viendo realmente. Dios sí nos está viendo. O sea, acá las personas puede que no nos vean, ellas no están en todos lados, pero Dios sí está en todos lados. Y ese es el mayor engaño de la gente, pensar que Dios no los ve.
Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y lo ve todo. Entonces no se engañen a ustedes mismos se están engañando, se están encadenando más. Entonces mejor pídanle perdón a Dios y apártense de su pecado. Vivan para Cristo, lean la Biblia, que es la única oportunidad que tenemos en esta Biblia, no, en esta vida, no hay más oportunidades, solo hay una oportunidad. Porque es que si no hubiera infierno, entonces ¿a qué vino Cristo? ¿A salvarnos de qué? Piensen en eso, a qué vino Cristo? Si no vino fue a salvarnos del infierno y de nuestros pecados. Porque si seguimos en nuestros pecados, en esos vamos a morir. Pero si nos apartamos de esos pecados, vamos a tener la vida eterna. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, muerte espiritual. Más la vida, más el regalo de Dios es vida eterna. Romanos 3:23. Entonces eso ha sido todo por hoy, hermanos. Dios los bendiga. Suscríbanse al canal, compartan la palabra. Mañana estaré subiendo otra palabra. Dios los bendiga.